El lance ha durado 45 minutos. Los hombres desenredan, limpian, reparan las redes y dejan todo listo para el próximo lance en 1 hora. Las mujeres desescaman, limpian, sajan y salan los bocachicos, los más pequeños de la pesca, no porque sean los mejores, sino porque son los de menor valor en el mercado. Han montado una inmensa olla de barro con yucas, arracachas y plátanos verdes rajados a lo largo, auyamas en trozos grandes con cáscara, cebolla, cilantro, comino y sal. Esta noche será viudo de bocachico porque no cayó un solo capaz. Después del segundo lance, los 6 hombres, las 6 mujeres, los 3 ancianos, la chorrera de niños y los 7 actores de pequeño teatro sentados en troncos, tronquitos, piedras y piedritas alrededor del fuego y en animada conversación, comparten el viudo de Bocachico. Nos han invitado a comer como pago adelantado por la función que haremos al filo de la medianoche después del tercer lance. Los colosos de bronce, con sus chinchorros rojos, se lanzan de nuevo al río. Las mujeres, con sus manchados delantales, van a la orilla a lavar las ollas. Platos y todo tipo de vasijas en donde se sirvió la comida. Los actores preparan el escenario para la función de teatro. Los otros, en la improvisada trasescena, iluminan apenas con velas que no alcanzan a reflejar las imágenes en los espejos. Empieza el maquillaje rodeados de la chorrera de niños que cuchichean, ríen y se burlan de los actores. Nunca en sus vidas habían visto a un hombre maquillándose. Ahora, el chinchorro, secándose al aire, es el telón de fondo para un escenario de arena. En un estacón alto han amarrado una lámpara Coleman que produce una tenue y blanquecina luz. Los hombres, mujeres, ancianos y niños, en silencio reverencial, esperan sentados en la platea de piedra. Después del tercer lance de pesca y al filo de la medianoche empieza la función. Un redoblar de cueros de tumbadora, seguido de la cadenciosa cumbia, acompaña la salida del moán, que ha emergido del agua envuelto en lianas y redes en una frenética danza acompasada al ritmo del percutivo río y de las lejanas descargas de los truenos. La dulce voz de la joven novia repite insistentemente a sotto voce el nombre de su amado Alfonso, Alfonso, y el escenario se puebla de misterio con la entrada del viejo Cucho envuelto en una sábana blanca, iluminado apenas por un candil que lucha contra el viento. Los nuevos espectadores son actores de un extraño rito. Se miran, se toman las manos, indagan, se preguntan. Los hombres en su incrédula sequedad, las mujeres con su sensibilidad materna, los viejos con su sabiduría gregaria y los niños con su alegría sin estrenar. Los curtidos actores se convierten en espectadores de una extraña presentación. No entienden la memoria genética del teatro y no logran comprender el misterio de la representación. Sin embargo, los nuevos espectadores y los curtidos actores se prodigan en uno de los más hermosos actos de los seres humanos: el asombro. Asombro que fue tejiendo la confianza y al final de la obra, en el desfile fúnebre de la familia, cargando el cadáver del joven asesinado Alfonso Llanos, ni la nube de cucarrones que arremetió contra la caperuza la hizo añicos y apagó la luz. Pudo desconectar aquella comunión teatral que marcaba hasta la orilla del río para, con un bautizo extempore, despedir al inmolado joven del faro cívico de la Dorada con el agua lustral al ritmo de los cueros en cumbia y de la danza trágica del moán
que termina sumergido en el río. Llovió a cántaros durante la función, pero ni actores ni espectadores cejaron por un segundo su entrega. Empapados de noche, alrededor de un nuevo juego, se enciende la animada tertulia. Los ancianos narran sus aventuras del río y todos ríen, pues todo es tan parecido al tiempo vidrio. Las mujeres cuentan las desgracias de sus hijos y todos callan, pues todo es tan parecido al tiempo vidrio. Los hombres hablan de la pesca en el río y todo es igualitico al tiempo vidrio. Se tienden nuevas hamacas en los bohíos de Iraca y actores, ancianos, mujeres y niños se despiden en silencio de los hombres y se van nuevamente al río a continuar sus lances hasta el amanecer. La noche del sueño se pobló de fantasmas, de cuchos, alfonsos, moanes, de río, de pescadores y de teatro. La llegada del pequeño teatro a La Dorada generó tensiones y una gran expectativa. El paro cívico, que había terminado en enfrentamientos con la policía y con la muerte de Alfonso Llanos, había instaurado en la ciudad una calma chicha y una represión soterrada de militares en alianza con mafiosos que se habían apoderado a sangre y dinero y a fuego de las mejores tierras del Magdalena Medio. Tiempo vidrio en La Dorada fue la catarsis de un pueblo que había vivido los acontecimientos, que conocía su desenlace y en donde sobrevivían los protagonistas de la tragedia y el recuerdo de Alfonso Llanos. La madre, el abuelo, el padre y la novia del joven protagonista de la obra enfrentaban la realidad de la muerte del abuelo, el padre, la novia, que ahora eran testigos de sus propias vidas y de su propia muerte. El silencio durante toda la representación estalló al final en un susurro de llantos sin aplausos y en un ritual de abrazos y besos de madres, abuelos, padres, novias y Alfonso Llanos con los actores de pequeño teatro. Inventábamos 2500 años después, en la gran platea del Río de la Magdalena, la sagrada institución del teatro, trágico, griego, la catarsis. En las alturas del páramo de Letras, entre el Magdalena y el Nevado del Ruiz, en un pueblecito inexistente en censos y mapas, fuimos a templar para realizar una función de títeres invitados por un viejo amigo. Entre la vegetación paramuna de la niebla emergió una pequeña ermita rodeada de nada, una imagen robada de Amula o de otro de los cuentos de Rulfo. Un anciano sacerdote con la sotana amarrada a la cintura que deshierva pacientemente el río. El atrio de la ermita nos recibió con afabilidad. ¿Queréis hacer una función de títeres aquí? Y se sentó como pudo en la incómoda escalita del atrio. En sus ojos enrojecidos por la edad y las lágrimas brillaron los recuerdos de su lejana juventud. Con su marcado acento español, nos contó de su travesura como cura rojo durante la República y de las vicisitudes y desgracias durante la Guerra Civil que lo trajeron huyendo hasta este páramo andino de donde no ha salido en los últimos 40 años. Yo presenté en la iglesia de mi pueblo, cerca de Bilbao, en el País Vasco, a la barraca de Federico García Lorca, y él estuvo allí aquella noche. Se levantó sin dificultad y tocó a rebato la solitaria campanita aguda de aquel campanario de pesebre y brotaron niños de todas partes. Esta noche hay títeres, avisen a todos. En el presbiterio de la diminuta ermita, el teatrino se veía como la escenografía para Otello en la Scala de Milán. Se inició la función con todos los habitantes de la fantasmal vereda. Los chorros de luz de las linternas de los espectadores perseguían a los títeres a lo largo del teatrino
y el murmullo de los espectadores apagaba la luz estridente de los muñecos. Lentamente, los espectadores abandonaron sus asientos, avanzaron al presbiterio y se instalaron detrás del teatrino en absoluto silencio. Habían descubierto cómo se movían los muñecos. Lo mejor fue darle vuelta al teatrino y terminar la función con los manipuladores de los muñecos a la vista del público, porque así lo quisieron los espectadores. Muchos años después, vería en un festival en la capital un espectáculo chino de muñecos con los manipuladores a la vista y comprendería nuevamente la huella genética del teatro. Se repitió la noche mágica de los lances de los pescadores y de la función en las playas innumerables veces a lo largo del río, en todos los puertecitos construidos para la subienda por los errantes ciudadanos de la exclusión. Tiempo Vidrio dejó su efímera huella escrita en el agua del río Magdalena, en camperos de monte, en canoas, en botes, a motor o a pie. Pequeño Teatro recorrió cada curva del río, entre Honda y Barranca Bermeja, buscando la vida, escarbando en los orígenes míticos las raíces de nuestro pueblo, de nuestra cultura, y tratando de inscribir el teatro en el alma de un país sin nación. Pescadores, mujeres, ancianos y niños, cada noche se iniciaron en el teatro. Y cada noche los actores de Pequeño Teatro guardaron en su memoria los recuerdos de esos escenarios insólitos, de un público que nos enseñaría para siempre el origen profundamente popular del impuro arte del teatro. La última función de Tiempo Vidrio en el río de la Magdalena fue en un planchón amarrado al puerto sobre los trabajadores navieros del río que estaban en huelga. Allí recogimos entre los ingenieros y los trabajadores de base el pasaje de regreso para Medellín, pues fuimos conminados por el ejército a abandonar nuestra empresa desde río abajo. Un coronel barbado, con un mico en el hombro, que más parecía el retrato de un chaparote de una de las novelas de dictadores del boom latinoamericano, que un militar activo sentenció: esa maricada del teatro es para hacer subversión y aquí no se me van a meter. Esa es la memoria de una función en el de Pequeño Teatro, de lo que hicimos en este país, donde no había teatro, donde no había actores, donde no había público, donde no había nada. Como dije ahí en alguna parte, acatamos a fundar el teatro 2500 años después de que los griegos lo hubieran fundado. Pero así nos tocó, porque este es un país que hay que fundar todos los días. Este país es un país que no está fundado. Y les toca a ustedes, a los jóvenes. Nosotros ya hicimos lo que pudimos, por una, por otra forma. Muchas veces nos enfrentamos políticamente, muchas veces nos encontramos, otras veces nos agarramos, otras veces... Pero esto les toca a ustedes, a los jóvenes. Construir este país. O sea, hacer de este país un país civilizado, país culto. País que le garantice a sus ciudadanos ser seres dignos. Y no esta mierda que nos tocó a nosotros. Porque si bien el relato es muy hermoso, esos ciudadanos del Magdalena no alcanzan a ser ciudadanos. Ni nosotros como actores pudimos ser ciudadanos. Fuimos unos luchadores y fuimos unos inventores de unos mundos que ya están.